Bienvenidos a este profundo análisis teológico e histórico. Hoy vamos a examinar de cerca una de las conspiraciones más destructivas y, francamente, más fríamente calculadas de la antigüedad, la rebelión de Coré. Esto no fue un simple estallido de enojo del momento, para nada. Fue un complot con raíces muy profundas, diseñado sistemáticamente con un solo objetivo en mente: derrocar la autoridad y el orden de los líderes establecidos por la propia voluntad divina. Y como veremos, las consecuencias de este complot resuenan mucho más allá de las arenas del desierto, alcanzando el núcleo mismo de lo que verdaderamente es el pecado. En nuestra explicación de hoy, vamos a recorrer 6 puntos clave. 1. La conspiración de Coré. 2. El engaño de la congregación. 3. El desafío del incienso. 4. El juicio de Dios. 5. La plaga y la vara. Y finalmente, el número 6, el pecado imperdonable. Comencemos. Sección 1. La conspiración de Coré, semillas de rebelión en el desierto. Sabemos que todo gran quiebre empieza casi siempre en las sombras. Coré, el cerebro detrás de todo esto, no era un hombre común y corriente. Era un levita de la prestigiosa familia de Coat, y nada menos que el primo directo de Moisés. A pesar de ser un hombre sumamente capaz, influyente y de estar designado para el servicio sagrado del tabernáculo, guardaba una inconformidad profunda. Sus ambiciones iban mucho más allá de su vocación. Básicamente, él anhelaba la suprema dignidad del sacerdocio, un cargo que había sido otorgado exclusivamente a Aarón y a su familia. Esta distinción generó en Coré unos celos absolutamente implacables, llevándolo a resistir la autoridad en secreto durante mucho tiempo antes de atreverse a lanzar un desafío abierto. Y esto no pasó de la noche a la mañana, fue una progresión letal. Fíjense cómo se desarrolló. Empezó con celos en secreto, pero pronto Coré fue a buscar aliados estratégicos. Justo cerca de sus tiendas acampaba la tribu de Rubén, y ahí encontró a Datán y Abiram. Estos eran dos príncipes muy influyentes que rápidamente se sumaron al proyecto. Y claro, la alianza era perfecta para sus fines. Los rubenitas, por ser descendientes del hijo mayor de Jacob, reclamaban el derecho a la autoridad civil. Coré, por su parte, tomaría el poder religioso. Así que pasaron de simples murmuraciones en la oscuridad al clímax de un complot totalmente estructurado para usurpar tanto el gobierno como el sacerdocio. Pasamos a la sección 2, el engaño de la congregación, manipulando a un pueblo amargado. Ahora bien, para que una conspiración crezca, necesita terreno fértil. Y en este caso, el pueblo estaba sumido en una profunda amargura por la terrible sentencia divina de que debían morir en el desierto. Coré y sus aliados explotaron este dolor con una precisión casi quirúrgica. Lograron que el pueblo olvidara por completo que la presencia misma de Cristo los guiaba en la columna de nube. En medio de su desesperación, la multitud estaba más que dispuesta a creer cualquier cosa, especialmente el engaño de que su sentencia de muerte no venía de Dios, sino de la tiranía de Moisés. Y la campaña de desprestigio que armaron se basó en acusaciones tan falsas como destructivas. A fin de cuentas, a quienes cometen errores les encanta que los compadezcan, y eso es exactamente lo que hicieron los conspiradores. Literalmente, acusaron a Moisés de usurpar la autoridad de forma arbitraria y de comportarse como un tirano. Dijeron que los había engañado, sacándolos de una tierra fértil solo para dejarlos morir en el yermo, y lo culparon por el fracaso absoluto de no haber llegado a Canaán. Pintaron a un líder abnegado como si fuera un usurpador egoísta, mientras le decían a la congregación que ellos, el pueblo, eran todos puros e intachables. El punto de no retorno llegó con una acusación pública verdaderamente audaz. Coré se paró frente a todos, a la cabeza de su facción, y exclamó: «Mucho os arrogáis, ya que toda la congregación, cada individuo de ella es santo, y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué pues os ensalzáis sobre la asamblea de Jehová?» Ignoraron por completo todas las pruebas divinas que ya habían presenciado y exigieron el poder. El pueblo, totalmente embriagado por estas adulaciones, llegó a creer que con Coré al mando todo sería prosperidad y jamás volverían a ser reprendidos por sus faltas. Sección 3. El desafío del incienso. La prueba divina. Ante una insurrección de este tamaño, la reacción de Moisés fue impresionante. No se puso a discutir ni a justificarse con argumentos humanos. Cayó prostrado sobre su rostro, orando en silencio. Al levantarse, ya fortalecido por la instrucción divina, lanzó un desafío ineludible para el día siguiente, una prueba que despejaría toda duda de una vez por todas. Dijo que todos los que aspiraban al sacerdocio debían presentarse en el tabernáculo con sus propios incensarios. La ley era muy clara en que solo los ordenados debían oficiar esto. Pero Moisés, con una serenidad absoluta, dejó que fuera Dios mismo quien revelara a sus escogidos. 250. Detengámonos un segundo a pensar en ese número.
250 príncipes, hombres de enorme renombre y poder en Israel, se dejaron seducir por el complot. Al amanecer, ciegos de presunción se pararon en el atrio del tabernáculo con sus incensarios. La rebelión ya era gigantesca. Gran parte de la multitud se puso abiertamente del lado de Coré, y no lo hicieron para buscar la voluntad de Dios, sino porque querían ver caer a Moisés y a Aarón. Sección 4. El juicio de Dios. La tierra abre su boca. Imaginen la escena, porque es monumental. Una vez que todos están reunidos, la abrumadora gloria de Jehová aparece ante toda la congregación. La advertencia divina para Moisés y Aarón fue muy directa. Aléjense de esta multitud para que sean consumidos en un instante. Pero Moisés, demostrando lo que es ser un verdadero pastor, intercedió por esa gente engañada. Se le ordenó al pueblo apartarse de inmediato de las tiendas de los rebeldes, advirtiéndoles que no tocaran nada de ellos. Mientras el pueblo retrocedía aterrorizado, los líderes rebeldes, en un acto de insolencia total, se quedaron de pie en las puertas de sus tiendas. El silencio en el campamento debió ser paralizante. Con terror, todos miraban a Moisés, quien en ese momento pronuncia el veredicto más aterrador de toda la historia del Éxodo. En esto conoceréis que Jehová me ha enviado. Mas si Jehová hiciese una nueva cosa, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Este era el criterio definitivo, la prueba absoluta para separar la autoridad elegida por el cielo de la simple arrogancia humana. Y apenas terminó de pronunciar esas palabras, la ejecución fue instantánea. La tierra sólida literalmente se partió en dos. Coré, Datán, Abiram y todo lo que les pertenecía cayeron vivos al abismo, desapareciendo frente a los ojos de todos. El pánico se apoderó de la gente, que huía despavorida, pero la justicia divina todavía no había terminado. Desde la nube bajó un fuego abrasador que consumió por completo a los 250 príncipes que habían profanado el servicio del incienso. Sección 5. La plaga y la vara. Consecuencias persistentes. Bueno, cualquiera pensaría que después de presenciar una intervención divina tan impactante, la rebelión se acabaría para siempre, ¿verdad? Pues no, la mente humana cuando se corrompe es increíble. A la mañana siguiente, toda la congregación, en un estado de necedad total, volvió a murmurar contra Moisés y Aarón. Estaban tan cegados que invirtieron completamente la realidad. Acusaron a los líderes fieles de haber asesinado al pueblo de Dios, llamando a los conspiradores destruidos hombres santos. El odio seguía ahí. La rebelión no se había curado. 14,000. Esa es la escalofriante cifra de personas que murieron como consecuencia de esta desquiciada obstinación. Una plaga mortal comenzó a arrasar las filas de Israel casi de inmediato. En medio de ese caos, Aarón hizo algo increíble. Sin pensar en su propia vida y perdonando la violencia que acababan de mostrar contra él, tomó su incensario y corrió hacia la multitud. Se interpuso físicamente entre los vivos y los muertos para detener la mortandad. Y la plaga se detuvo, sí, pero dejó 14,000 cadáveres. Una prueba innegable del costo que tiene la murmuración constante. Para sepultar este tema de una vez por todas, se exigió una última demostración. Cada tribu depositó una vara en el tabernáculo. A la mañana siguiente, el milagro fue innegable. La vara de Aarón, que representaba a la casa de Leví, no solo había brotado, sino que había echado flores, arrojado renuevos y producido almendras maduras, todo en una sola noche. Ante esta evidencia tan majestuosa del respaldo de Dios, ya nadie pudo decir nada. Tuvieron que confesar su culpa, reconocer que el castigo sobre Coré fue justo y resignarse a su destino en el desierto. Llegamos a la sección 6. El pecado imperdonable. Ecos de la eternidad. Llegados a este punto, tenemos que entender que lo que acabamos de ver no es solo un viejo conflicto en el polvo de la antigüedad, es un microcosmos de un conflicto universal. Esta historia nos permite ver cómo funciona la naturaleza del mal mismo. La rebelión en las arenas del desierto proyecta ecos hacia la eternidad y nos muestra exactamente cómo el alma se va apartando de la luz hasta llegar a un punto sin retorno. Miren las similitudes aquí, porque son reveladoras. La estructura de la rebelión de Coré es una réplica exacta del evento que originó el mal. Satanás, un ángel de una belleza incomparable, inició su rebelión en el cielo impulsado por el orgullo. Se quejó contra el gobierno divino y sembró envidia en los demás ángeles. Ese mismo espíritu operó en Coré. Al llenarse de orgullo y ambición, Coré reprodujo a pequeña escala exactamente lo que pasó en el cielo, demostrando cómo la envidia siempre te arrastra, aunque no te des cuenta, directo a las filas del adversario. Y esto nos muestra la aterradora progresión del pecado. Fíjense en los pasos.
Todo empieza cuando rechazas la luz divina y las reprensiones. Como resultado de esto, tu mente se va oscureciendo poco a poco. Este rechazo constante hace que el corazón se endurezca de forma permanente, hasta que el pecado ya ni siquiera te parece malo. Y el paso final, el más devastador, es cuando la percepción se corrompe tanto que ves una obra clara de Dios y con total seguridad afirmas que es obra de Satanás. A este abismo cayeron precisamente los israelitas cuando, después de ver la tierra abrirse por orden de Dios, acusaron a Moisés de usar poderes malignos. Eso selló su perdición. Y es la definición exacta del pecado contra el Espíritu Santo: rechazar deliberadamente el poder divino y atribuirlo a fuerzas satánicas. Al hacer esto, destruyes el único medio por el cual Dios se comunica y convence. Se agota la misericordia. Te aíslas de tal manera que cortas de forma definitiva el canal de gracia entre el alma y el cielo. La historia de esta catástrofe no se conservó solo como un relato histórico interesante, sino como una advertencia urgente. La ambición por el poder, la resistencia a aceptar correcciones y el afán por ser superiores siguen acechándonos hoy, muchas veces disfrazados de justicia. Al ver la abrumadora realidad de cómo una mente puede cerrarse para siempre a la gracia, nos corresponde hacernos una pregunta muy seria e ineludible. ¿Subsisten aún hoy en nuestro propio corazón los mismos males de orgullo y ambición que ocasionaron la ruina de Coré?